1986, unas cosas por el estilo, ¿no? Los momentos en que un ciclo se da vuelta en la Argentina, para mí más o menos el 2005. Entonces, ¿qué tenemos? Una débil conducción económica, es decir, una débil conducción económica real, porque que una persona centralice todas las decisiones económicas, las que hemos estado en esta función, acompañando a esta función, esto es imposible, es imposible. Y el Ministerio de Economía está empujado, no existe como estructura, está desarmado, uno necesita manejar múltiples decisiones interrelacionadas entre sí. Entonces hay una débil conducción económica. Se llama Néstor Kirchner, se llama Carlos Fernández, hay una débil conducción económica, aunque pueda haber un sujeto fuerte que las toma y que la impone. Es débil porque estructuralmente es débil. Desde el año 2007 empezó un deterioro fiscal. Entonces el gobierno empezó a buscar fuentes adicionales de financiamiento. A fines del 2007 se aumentaron las retenciones, ustedes recordarán, al 35% y se hizo la primera reforma del sistema de seguridad social, planteando esta cosa que se llamó la libre opción jubilatoria, por la cual mucha gente pasó al sistema estatal, se llevó sus ahorros y esto fortaleció los ingresos y el stock de las finanzas públicas. Hubo una aceleración inflacionaria muy fuerte en 2007 y particularmente en 2008. Seguramente el año pasado la inflación llegó al 23% cómodamente, y hubo una revaluación del tipo de cambio. A medida que la inflación aumentaba y el tipo de cambio no tenía una modificación al alza, las ventajas competitivas originarias del momento de la devaluación se fueron desvaneciendo. Pero de todas maneras, hasta fines del 2007 hubo una combinación que impulsó a la economía, ¿no? Todavía la devaluación tenía su impulso, había un alza fuerte de los precios de los commodities y esto impulsó el crecimiento. ¿Qué hizo el gobierno? Y este es el error que vamos a pagar en el futuro. Impulsó necesariamente hacia adelante la economía. La economía tal cual estaba y bien administrada hubiera crecido al 5 o 6%, nadie sabe exactamente a cuánto. No era necesario empujarla, no siempre es necesario empujar la economía, porque al empujar la economía artificialmente se generan desequilibrios de distinto tipo, por ejemplo, energéticos. Toda la crisis energética también tiene que ver con un momento de crecimiento acelerado. Pero lo más importante es que se generó una alta inflación, porque la demanda superó a la oferta. Y en nuestro país, la oferta, ya sea por parte de quienes producen o por parte de quienes comercializan, está muy concentrada, de manera que cuando la demanda aumenta vertiginosamente, tiende a haber más reacción en los precios, eso ocurre en otros lugares del mundo. Pasa en la Argentina y pasa en países parecidos a la Argentina. Bueno, pero tenemos una política fiscal expansiva, una política monetaria expansiva, estamos todos contentos y felices con una economía que crecía al 8%, pero con una inflación que iba generando elementos de inestabilidad y con un gasto público que se hacía cada vez más difícil de financiar con recursos genuinos y cada vez más había que buscar recursos extraordinarios. Empezaron a haber, obviamente, empezaron a haber salida de capitales, al haber menos salida de capitales, menos expansión monetaria, las fuentes de crecimiento de los ingresos fiscales ahora sí en serio empiezan a agotarse. Entonces, bueno, primero viene esto de la libre opción, después viene la resolución 125, que produce un quiebre en la gestión del gobierno. Después el gobierno dice no, me voy a enderezar, voy a ser más ortodoxo, después trata de arreglar con el Club de París. Recuerden la mañana en que la presidenta dijo voy a cancelar de una sola vez la deuda con el Club de París. Eso es de la ideología al revés a la táctica al revés. Ahora de pronto nos convertimos en ortodoxos y se lo pagamos todo de golpe. Hasta ayer éramos tan heterodoxos que no pagábamos nada. Ahora, sin ninguna negociación se lo pagamos todo hoy. Sí. Bueno,
Un anuncio que además el mundo le digo, esta gente está loca. Ahora nos van a pagar, pero qué maravilloso, ¿no? Ahora van a arreglar lo que estaba pendiente. Si bueno, ahora no tenemos nada para prestar, pero en realidad, aunque quisiéramos ya lo ver, en el mundo privado nadie presta euros, nadie le presta a la General Motors, nadie le presta a la Ford, y finalmente la estatización de la AFJP, que más allá de que anduvieron mal, que el sistema de capitalización, por lo menos muchos de nosotros lo hayamos criticado desde su origen y demás, de nuevo, había que buscar una forma ordenada de hacerlo y sobre todo de dar cuenta de lo que se iba a hacer con esos recursos. Otro de los temas para después de las elecciones. Entonces, ¿qué tenemos ahora en el 2009? Tenemos un gobierno con pocas herramientas. Tiene muy pocas herramientas el gobierno. ¿Qué puede hacer? No se puede hacer una política keynesiana sin dinero. O uno tiene el dinero o a uno alguien le presta el dinero. Pero no se puede hacer una política de expansión del gasto público bajo estas condiciones. La que eventualmente se hace o se está haciendo es con afectación de los fondos de la AFJP, de las cuentas públicas que son propiedad del gobierno en el Banco Nación, que varios miles de millones de pesos fueron retirados en los últimos meses. Bueno, pero ¿cuál es el efecto de eso? Las cosas están en algún lado en la economía. Ese dinero estaba puesto financiando al sector privado, a través de fideicomisos, a través de préstamos y demás. Si el gobierno comienza a tomarlo, ese dinero no está para el financiamiento privado, y eso es lo que nos está ocurriendo. El gobierno se financia, pero el sector privado se desfinancia, y si aquí hay gente de pequeñas y medianas empresas, saben que están desfinanciados. El único que tiene crédito en este momento es el gobierno. Nadie más tiene crédito en la economía argentina, porque o le piden unas tasas imposibles o unos plazos imposibles, o directamente ni siquiera lo considera. Pero el gobierno sí tiene crédito, pasa la aspiradora sobre sus propios recursos, sobre los recursos de los que se apropió y sigue para adelante. Entonces, no es indiferente. Esto que dicen algunos colegas míos, no, pero todavía tiene para tirar el gobierno, sí. No hay una crisis inminente, yo también lo digo acá, creo que no hay una crisis inminente, pero es como un lento desangrarse de la economía, porque, digamos, o el dinero lo tiene uno o lo tiene otro en el sistema financiero y en la disponibilidad de crédito. Entonces el gobierno no tiene capacidad de proveer estímulo fiscal ni tampoco monetario, porque la expansión monetaria se hacía por el excedente del comercio exterior y el ingreso de capitales que la Argentina tenía. En este momento el excedente del comercio exterior afortunadamente está bastante bien, realmente para algunas cosas, pero hay salida de capitales. Entonces, como el Banco Central, la expansión de dinero que hacía era porque acumulaba reservas, y en este momento está clavado en los 46.000 millones estos famosos, que no son tantos tampoco, pero no son pocos, ¿no? Para no dar ideas de alarmas innecesarias. Pero entonces la moneda tampoco se expande. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros no, quienes tomaron la decisión. Lo que hicieron fue estar en una economía que iba para adelante bien, recalentándola innecesariamente. Y ahora que la economía declina, porque efectivamente la crisis internacional significa que hemos perdido precios en nuestros productos y que hemos perdido mercados en nuestros productos y que hemos perdido demanda en nuestros productos. Haría falta inyectarle liquidez a la economía, que son una de las 4 medidas que todo el mundo está haciendo, o inyectarle estímulo fiscal a la economía. Nosotros no podemos hacer, en Argentina no puede hacer ninguna de las dos cosas. Esto es como que cuando el caballo corría, le pegaban con el látigo, cuando el caballo se frenó, le tiran de la rienda.